La Escuela de Predicación y Estudios Bíblicos del Sur de Texas les invita a estudiar el curso sobre Primera de Pedro, capítulo 5, presentado por el hermano Carlos Robertson. Dios les bendiga. Cuando llegamos al capítulo 5, Pedro nos va a hablar de los ancianos, los peligros y privilegios de los ancianos. 3 palabras pone descripción a los ancianos. No estamos hablando en ese momento ancianos solamente de edad, sino líderes de la iglesia que fueron nombrados ancianos, que también se nombraron obispos. O sea, un obispo es un supervisor. Un obispo, un anciano, y también se llamaron pastores. Pastores. Entonces aquí Pedro declara que él también es un pastor juntamente con ellos. Pedro no va a usar palabras de arrogancia. Él no dice, ustedes son ancianos juntamente conmigo. Más bien él dice, yo soy anciano también con ellos. Se incluye él en el grupo de ellos. Bueno, recordamos en el libro de Hechos 14, versículo 23, Pablo en su viaje misionero, iba viajando ahí, el primer viaje, dice, constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Recuerdan? En el primer siglo había dones milagrosos. Había imposición de manos para dar a esas personas don de profecía, porque en ese momento no tenía escrito el Nuevo Testamento. Cada iglesia necesitaba profetas. Necesitaba quien podía profetizar, quien podía enseñar con conocimiento, pero milagrosamente ya no existen estos poderes. Había 9 dones milagrosos. Hablar en lenguas. Recuerda que en el primer siglo el evangelio llegó a todo el mundo en una sola generación. ¿Cómo es posible? Es que los que recibieron la imposición de las manos de los apóstoles también tenían don de lenguas, don de idiomas. Podían ir de nación a nación y predicar usando el idioma de aquellas personas sin haber estudiado. ¡Qué maravilloso! El plan de Dios era que el evangelio se extendiera rápido al mundo. Dios siempre ha hecho cosas con sabiduría. Por ejemplo, en la creación, cuando Dios creó el primer hombre, Adán, ¿cuántos años vivió Adán? ¿Recuerda? Como 950 o 30 por ahí. Muchos años. ¿Por qué vivieron los hombres tantos años al primer parte del mundo? Bueno, para poblar la gente, poblar mucha gente en la tierra. Porque Noé llevó un par de cada animales, pero a los animales limpios que pueden comer, llevó 7 pares. Bueno, es que Dios quería que el hombre tuviera suficiente comida. 7 pares de los animales limpios. Dios está haciendo provisión. Pero también, ¿ha pensado ustedes? Cuando había pocas gentes, y Adán pecó y la tierra empezó a llenarse con cadillos y hierba mala, y no había mucha gente, ¿cómo podía, pues, chapear tanta hierba? Pocos hombres. No, Dios también hizo los dinosaurios, animalotes grandes que comían, quién sabe, toneladas de zacate en un solo día. Ellos podían mantener limpio todas las montañas y todos los valles cuando había pocos hombres comiendo. Entonces, Dios siempre ha hecho grandes planes. Pero el plan de Dios aquí es que los ancianos en cada iglesia, milagrosamente equipados con los dones milagrosos, van a hacer grandes cosas. Hoy día no son equipados milagrosamente, pero sí son equipados para hacer grandes obras. Dice que constituyeron esos ancianos en cada iglesia.
También otro texto en Hechos 20, versículo 28. Pablo decía, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Entonces, fue el plan de Dios que estos ancianos o obispos fueron puestos en la iglesia para apacentar la iglesia del Señor. La palabra apacentar trae a la memoria ¿qué oficio? Pastor, exactamente, pastor, apacentar. Entonces esos ancianos, que Pablo los llamó en el versículo 17, Hechos 20, 27, 17, si me acuerdo bien, los llamó ancianos, pero aquí los llama obispos y dice que van a ser para apacentar. Son 3 grupos en el mismo grupo de personas: ancianos, pastores y obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Ahora, también un obispo, según 1 de Pedro 3, Pablo decía, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Fíjese, es una lista de requisitos. No puede ser cualquier hombre. Tampoco no era suficiente presentar un hombre anciano de años. Hay muchos ancianos de años que han sido casados 3, 4 veces, que no son sobrios, son quizá borrachos, no son prudentes. Entonces, esos entes no son calificados. Bueno, seguimos más requisitos. No dado al vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas, sino amables, apacibles, no avaros. Son buenas cosas que tenemos que seguir. Y sigue diciendo que gobierne bien en su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la casa de Dios? Es una buena pregunta. No un neófito, no una persona recién convertido, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo lo que Pedro está hablando a esas personas. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, o sea, fuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora, regresando a 1 de Pedro, capítulo 5, dice, por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano, como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelado. Pedro vio la gloria, pero también está esperando ver la gloria de que Cristo, cuando Él regresa la segunda vez, pastorean el rebaño de Dios entre ustedes. Ahí está la obra. Tenemos que captar la forma de gobierno que Dios quería para su iglesia. Que la iglesia fuera gobernada por hombres capaces, velando por la iglesia. Velando quiere decir viendo, no dormidos, no pues borrachos, velando. No por obligación, sino voluntariamente. Tienen que ser hombres que quieren ser pastores, trabajan voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia del dinero. Está bien que el anciano sea pagado, dice Pablo en 1 Timoteo 5, 17 y 18, que el anciano que gobierna bien, que recibe doble honor, o sea, que sea pagado, porque escrito está, no pongas bozal al buey que trilla. Hablando de él, pagar el obispo o pastor. Pero dice, como quiera, aunque los pagan, no deben estar trabajando por el dinero, por amor al dinero, por ganancias deshonestas, sino con sincero deseo. Eso es lo que queremos ver, la importancia. Y eso es lo que Dios quiere. Padres, madres, enseñan a sus hijos la importancia de involucrarse bien en la palabra de Dios para que algún día lleguen a ser buenos líderes. Bueno, vamos a empezar de nuevo, hermanos.
Estamos en territorio muy interesante porque Pedro negó al Señor 3 veces. Después Cristo en Juan 21 le preguntó 3 veces si le amaba. ¿Me amas, Pedro? Tú sabes, Señor, que te amo. Pastorea mis ovejas. 3 veces, cuida mis ovejas, pastorea. Pastorear, como dice aquí en 1 de Pedro 5:2, pastorea en el rebaño. Significa más que solamente darles de comer. Un pastor también cuida la salud de las ovejas. Si ve una oveja lastimada, enferma, pues se arrima, se cura, se echa medicina, se hace lo necesario para que esté bien de salud, velando, cuidando. Entonces, eso es la obra cristiana de velar la iglesia. Pablo decía en 2 de Corintios, capítulo 8, la obra de Cristo en el versículo 9. 2 de Corintios 8, 9, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, bueno, eso era cuando estuvo en el cielo, era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, vino aquí a la tierra, se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaron a ser ricos. Qué buen pastor es eso, que se hizo pobre para hacernos ricos. No está hablando de dinero, sino está hablando de cosas espirituales. Sigue diciendo en el versículo 3, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados. O sea, el trabajo del pastor no es como riguroso señor, no es teniendo señorío, sino más bien es demostrando ser ejemplos del rebaño. El administrador, el hombre de Dios, tiene que aprender a manejar su tiempo, su dinero, su familia. El tiempo es muy importante. Hay gentes que siempre llegan tarde para las cosas de Dios. Para mí muestra un poco interés en las cosas de Dios. Hay gentes que nunca tienen una ofrenda. Pasa la ofrenda y no tienen nada. Son como un hermano que yo conocí que cuando pasaron la charola, él en vez de meter algo, lo pone la mano abajo y hacía así. Hacía así debajo, para que la gente pensara que estaba dejando moneda caer. Para él era un juego, nada más. No tenía nada depositado en el reino de Dios, nada en el cielo. Es triste. Dice, tampoco teniendo señorío sobre los que les han sido confiados. Mira, esos son el redil, esos son las almas, esos son los miembros de la iglesia, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. El ejemplo vale 1000 sermones. Y dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, eso es Cristo. Cristo es el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ustedes recibirán la corona inmarcesible, o sea, algo que jamás se marchitará, de gloria. Antes los atletas que corrieron en las Olimpiadas, corrieron y cuando ganaron les dieron una corona de flores. Bueno, buscaron flores que no se marchitaron tan fácilmente, pero como quiera la flor se marchita. ¿Y cuánto podía durar una corona de flores? Poco tiempo. Pero aquí vamos a recibir una corona celestial. No está hablando de una corona de oro, sino es un premio de haber vencido, un premio de haber ganado el premio. Y dice en el Ezequiel 34:23, hablando de un pastor. Ese texto es muy importante porque en Ezequiel 34 hablaba de los reyes de Israel que eran malos reyes. Los últimos 4 reyes eran malos.
antes que fueron llevados a la cautiverio de Babilonia. Pero aquí dice Dios prometiendo un nuevo pastor. Dice, y levantaré sobre ellos un pastor, y él los apacentará a mi siervo David. Bueno, David ya está muerto. ¿Va a resucitar a David para poner el rey otra vez? No, va a levantar un hombre como David, conforme al corazón de Dios, que es Jesús. Él los apacentará y Él les será por pastor. Cada día que arrimamos a la palabra de Cristo para leer y estudiar, estamos siguiendo las palabras del buen pastor. Estamos abriendo nuestros ojos a ver el camino que Él quiere que yo tomara. Entonces, Cristo apacentará también a los pastores. Usted sabe, o quizás no sabe, que en las épocas cuando llevaron las ovejas, ya no por tren, ya no por camiones, sino al pie, a veces cruzaron ríos, montañas allá en Europa para llegar y juntaron muchas ovejas. Pero entre muchas ovejas, muchos pastores, pero siempre fue un pastor principal que sabía el camino muy bien. Y ese pastor principal guiaba a los otros pastores. En ese sentido, nosotros tenemos un pastor que guía a los pastores que están aquí en la tierra. Ese es Cristo. Pero ahora, ¿de qué sirve un buen pastor si las ovejas no quieren seguir? ¿De qué sirve un buen ejemplo si no queremos prestar atención al ejemplo? Dice, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos. Entonces, toca a los jóvenes seguir buen ejemplo de los ancianos y todos sumisos unos a otros. Usted sabe que hay gente que no quiere estar sumisos. Hay gente que no quieren nunca aceptar consejos de otros. Hay gente que siempre dicen, lo que yo digo es correcto y lo que tú dices no está correcto. Siempre yo digo lo correcto y tú estás equivocado. Esa actitud no sirve. Mi papá decía, hay muchas maneras de hacer un trabajo. Tú crees que tiene que hacerlo en esa forma, pero quizá el otro cree en otra forma. Pero quizá las dos formas son correctas o buenas. Es como poner tejas. Hay gente que dice que tiene que poner la teja en esa forma. Y hay otros libros, otras escuelas que enseñan hay que ponerla en otra forma. Bueno, mientras que no gotea el techo, eso es lo principal, que lo ponga para que no gotee el techo. Ahora, aquí dice, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Recuerden que Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Y entonces eso es lo que dice. Sigue diciendo, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte en su debido tiempo. Entonces nosotros que estamos siguiendo a Cristo, queremos alcanzar la gloria que Él ofrece. Y en el Antiguo Testamento decía en Proverbios 26:12, has visto un hombre que se tiene por sabio, más esperanza hay por el necio que para él. Entonces, no se creen muy sabios. Dios te va a exaltar. Yo y mi esposa conocimos un hermano que siempre venía jactando. No, que ya en aquella iglesia yo he hecho esto y otro y otro y otro. Y después, no, aquí en otra iglesia yo les di esta sugerencia, me están siguiendo a mí, que yo les digo esto y esto y esto. Y pues yo dije a mi esposa, parece que él, donde quiera que vaya, él está gobernando. Pero cuidado, eso puede guiar a una caída muy grande. Dice, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de ustedes. Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Tiene preocupaciones? Dile. Hay hermanos que dicen, no, yo no quiero preocupar a Dios con mis preocupaciones. Pues Él dijo, ¿tiene ansiedades? Si esa cosa es suficiente grande que
te da ansias es suficiente grande para decirle a Dios. Porque si tienes cuidado, ansiedad y miedo, pues dile a Dios. Él quiere compartir. Él quiere que tú compartes con Él para que Él te ayude. Ahora, aquí dice ese texto, poniendo vuestro cuidado en Dios. Y aquí es un punto. Una persona no puede manejar sus problemas por sí misma. Es imposible. Hay muchos que tratan de hacerlo, muchos que no quieren consejos de Dios. Pero Dios puede manejar nuestras ansiedades. Él entiende, Él sabe. Entonces, vamos a ver que Dios no permite que el justo sea sacudido. Dios es el que va a bendecir a sus hijos. Entonces, no hay por qué estar preocupados en esta vida. Los pájaros no se preocupen que van a comer. ¿Y cuánto vale un pájaro? Ayer estuvimos escuchando un hermano decir que había 350 billones de pájaros en el mundo. Bueno, no sé cómo saben, pero un más o menos. Pero dijo, si hay 350 billones de pájaros en el mundo y Dios sabe cuando se cae uno, sabe cuando uno se muere uno, cuando muere un solo pajarito, ¿no tiene cuidado entonces de nosotros que valemos mucho más que los pájaros? Pues seguro que sí. Ahora entonces la oración mueve la mano que mueve al mundo. Interesante eso. Yo no puedo mover el mundo, yo no puedo gobernar el viento, pero yo puedo orar a aquel que puede. Yo puedo orar a Dios que mueve el corazón del presidente. Yo puedo orar al Dios que puede mover el corazón del gobernador, de los jueces, para que haga lo justo, lo correcto. Hay muchos que están preocupados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a sufrir? Bueno, déjalo con Dios. Dios sabe lo que necesita. Aquí en el versículo 8 habla de un diablo, un adversario. Dice que Satanás es orgulloso. Satanás es perverso. Satanás produce castigo y dolor al pueblo de Dios. Satanás es poderoso. ¿Recuerda cuando Satanás hizo daño a los hijos de Job? Vino un viento fuerte del desierto y pegó la casa y lo tumbó encima de sus hijos. ¿Recuerda que cayó fuego del cielo y quemó a algunos de sus animales? Entonces el diablo es poderoso. Se hizo caer fuego del cielo, pero no es todopoderoso. Es poderoso, pero Dios es más poderoso. Dice entonces Pedro, versículo 8, sed sobrios, sed de espíritu sobrio, estén alerta. Usted ha visto gente que no están alertas, no están despiertos. Están despiertos físicamente, pero no están viendo el peligro. Hay gentes que se accidentan cada rato, que tropiezan cada rato porque no están vigilando. Tienen que estar fijando. Entonces dice, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho, como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces ese adversario que tenemos, el diablo, Satanás significa contrario. Diablo significa acusador, calumniador. Entonces, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, habla del difamador, el engañador, el tentador, el padre de mentiras, es homicida, es malvado. Fíjese cómo trabaja ese adversario. Nunca vas a creer que es cualquier cosa el diablo. Es poderoso. Pero Pedro dice, pero resistan los firmes en la fe. En 1729 metieron una muchacha cristiana en una torre como presa. Entonces el rey
le dio permiso de salir de esa prisión si nomás negara a Cristo. Y ella dijo que no. Se quedó presa. 39 años. Entró cuando tuvo 15 años. 39 años quedó presa, que podía salir cualquier día si nomás negara a Cristo. Si nomás dijera que ya no voy a adorar a Cristo. Pero no lo hacía. Ella o alguien había escrito en ese torre, en el piso, resistan. Resistan. Y aquí está en ese versículo, pero resistan firmes en la fe, a pesar de que colgaron a su marido, lo ahogaron, más bien a su hermano, y lo mataron. Pero a ella siguió fiel. Y nosotros tenemos que resistir. ¿Qué va a hacer? ¿Confesar a Cristo y sufrir? ¿O negar a Cristo y salir libre? Bueno, ya sabemos qué tenemos que hacer. Dice, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se han cumplido en sus hermanos. Es de alguna consolación saber que yo no soy el único que estoy batallando. Yo no soy el único que estoy sufriendo por ser cristiano. Otros también están sufriendo. Otros han sufrido. Entonces resisten por su fe al diablo. Dice en el versículo 10, el Dios de la gracia, después que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia. Yo subrayé esa porción. El Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo. Él mismo, mira, ¿qué va a hacer? 4 cosas. Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Yo creo que sería un buen tema de dar esos 4 puntos en el versículo 10 para estudiarlos, para tratar de comprenderlos bien. Por ejemplo, cuando dice, os perfeccione, la perfección, o sea, hacerles perfectos, suplir lo que faltaba, remediar lo que estaba roto. Cristo dijo a Pedro, Satanás quería pues sacudirle como granos de trigo. Pero cuando tú seas convertido, fortalece o perfecciona a tus hermanos. Pedro cayó. Pedro negó al Señor 3 veces. Y alguien ha dicho, cada mañana cuando cantara el gallo, que se acordaba pobre Pedro. Probablemente se acordaba su propia falta, su propio orgullo de decir a Jesús, yo jamás te voy a negar. Pero sí lo hizo. Entonces, pero aquí Pedro está escribiendo a esos hermanos, después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, interesante, un poco, si yo sé que no tengo que sufrir mucho, yo puedo aguantar. Si creo que va a ser largo, es difícil, pero dice, un poco de tiempo, ¿qué va a hacer? Dios va a actuar, Dios va a venir. Si usted está sufriendo, Dios te va a perfeccionar, Dios te va a afirmar, Dios te va a fortalecer, Dios te va a establecer, Dios te va a poner raíces tan profundos en el amor de Cristo que el viento no te puede llevar. Hoy día estuve viendo huaicos allá en Perú por las lluvias. Un río desbordó y empezó a quitar tierra y tierra que estaba al lado del río, y las casas que estaban ahí, una casa bonita de 2 pisos grande, se cayó adentro del río porque estaba muy cerquita al río. Qué triste, no estaba bien establecido, no estaba bien fuerte. Debían haber puesto pilares de cemento más abajo. Nosotros queremos pilares de fe bien abajo, arraigados bien en Cristo. Y cuando viene la prueba y el problema, yo puedo seguir fiel.
fortalezca, le va a hacer fuertes. ¿Quién le gustaría ser débil? Aquí está la hermana María, ella viene caminando, aunque sea con andador, viene caminando, porque ella sabe si queda en la cama, ya no va a ser fuerte, ya no va a caminar. Ahora, Dios también más, va a establecer, va a poner los fundamentos, le va a hacer perfeccionar, afirmar, fortalecer, y ese es por el medio del Dios de toda la gracia. Él puede cumplirlo, Él tiene la fuerza para hacerlo, gracias a Dios. Bueno, seguimos, estamos viendo aquí esos versículos. Punto número 1, el Dios de toda gracia nos llama. Yo creo que ahí está un error, ¿verdad? Una S, falta una S. Falta, vamos a ver si lo cambiamos. Nos llama. Ok, vamos a ver si. El Dios de toda gracia permite que su pueblo sufra. Recuerda que él decía, no lo considera como una cosa extraña que están sufriendo. No es extraño. El diablo nos tiene como su blanco. Punto número 3. El Dios de toda gracia nos restaura. Si hemos caído, si hemos hecho como Pedro, negar al Señor, te puede restaurar. Te puede levantar de nuevo. Punto número 4. El Dios de toda gracia nos estabiliza. Estar estable es muy importante, no caer. Por eso los ancianos agarran un bastón para estabilizarse, para no caerse. Está bueno. También, punto número 5, el Dios de toda gracia nos fortalece. Fíjese, cada una de esas ideas regresa a el Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia coloca a su pueblo sobre una base firme. No estamos siguiendo fábulas ni cuentos. No son inventos de hombres. La Biblia. Los profetas no hablaron por su propia cuenta, sino siendo inspirados por Dios. Hablaron. Tenemos una base muy fuerte, muy firme. En el día de juicio, usted ni yo vamos a estar avergonzados por haber creído en Cristo y seguido a Cristo. Vamos a estar muy contentos. Porque al ver a Cristo en el trono, vamos a estar contentísimo de saber que su rostro no está en contra de nosotros, sino a favor nuestro. Imagínense un juez con una sonrisa. Eso es lo que queremos ver, una sonrisa para nosotros, ¿verdad? No un juez con rostro enojado. Bueno, entonces, Él nos llamó, permite que su pueblo sufra, nos restaura, nos estabiliza, nos fortalece y nos coloca sobre una base firme. Mateo capítulo 13, versículo 43 dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír, oiga. Eso es lo que queremos lograr, resplandecer como el sol en aquel entonces. Entonces, lo que estamos viendo aquí es muy importante. En Colosenses capítulo 1, 28 hablaba de perfeccionará. Si quieren notar conmigo en Colosenses capítulo 1, 28, si alguien lo encuentra y quiere leerlo, puede leerlo. Colosenses 1, 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Mira cómo Pablo obraba con sabiduría para que cada hombre fuese presentado delante de Cristo perfecto. Eso sería bueno en aquel día, estar perfecto, perfeccionado. Ahora vamos a ver la segunda parte. Ahí afirmará, segundo de Crónicas 20, versículo 20. En segundo de Crónicas, capítulo 20,
A ver si alguien quiere leerlo. Versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová nuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Muy bien, aquí es en los días de Josafat. 3 naciones venían encima. Pues él no tenía con qué pelear contra tantos. Pero mira, un profeta le dijo que confiara, creer en Jehová. Entonces él es un rey bueno, mandó delante de su ejército cantadores. Imagínense, ¿quién va a mandar cantadores cantando delante del ejército? Pero cuando llegaron allá con los ejércitos de sus enemigos, se dieron cuenta que se habían peleado entre sí y había puros hombres muertos. Pero aquí dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, o sea, firmes. Creed a los profetas y seréis prosperados. Entonces, esto es una muestra de enfrentar situación difícil con fe. Ahora, fortalecerá. ¿Qué dice Proverbios capítulo 10, versículo 30? El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Muy bien, entonces, si no será removido jamás el justo, él va a ser fortalecido, va a ser fuerte. Los impíos no van a habitar en la tierra. ¿Se han fijado ustedes cuántos de ladrones que se mueren robando? ¿Cuántos de los matones se mueren matando, escapando? Bueno, establecerá, regresando a Salmo 112, versículo 5. A ver quién nos lea. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Entonces, aquí menciona la palabra resbalará. No resbalará jamás. Entonces, va a ser establecido, fuerte, no se va a caer. Eso es lo que queremos. Queremos lograr ese estilo de vida. Entonces podemos estar seguros, dice el señor William Barclay. Vamos a ver lo que él escribió, a ver si está bien o está mal. Podemos estar seguros, puesto que Dios cuida de nosotros, de que la vida no está diseñada para deshacernos, sino para hacernos. Con esa seguridad podemos aceptar cualquier experiencia que nos venga, sabiendo que en todo Dios obra para el bien de los que le aman. ¿Podemos decir amén o no? Y pues eso es lo que dice Romanos 8, que a los que aman a Dios todas las cosas les Ok, ayudan para bien. entonces a veces cosas suceden que parecen muy malos, pero después nos damos cuenta que de repente va a resultar en algo muy bueno. Ese es el texto que el hermano está citando aquí en Romanos 8, 18. Pues todo tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O el siguiente texto decía lo que usted decía al rato. Ahora, aquí vamos a ver la gloria e imperio al Dios de toda gracia. 1 de Pedro 5:11. Estamos llegando al fin del libro. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí está alabando a Dios. Alguien ha dicho que Pedro aquí, después de hablar de la gloria, la ayuda de Dios, tiene que adorar a Dios. Pedro ahora prorrumpe en una voz: a Él sea la gloria, a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro está
quizá esperando ya en la cárcel, esperando su muerte. Cuando escribe eso, no sabemos. Pero por lo menos es muy cerca de su muerte y él sabe muy bien. Pablo dice en 1 Corintios 15, 58, la importancia de mantenernos firmes. Dice, por tanto, mis queridos hermanos, 1 Corintios 15, 58, manténganse firmes. Mira, aquí dice a usted y a mí, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Cuando usted trabaja y sirva al Señor, no es en vano. Es algo que logra lo que Dios quiere. Y sigue diciendo, por conducto de Silvano. Puede ser dos cosas esa idea. Puede ser que Pedro está escribiendo con un secretario llamado Silvano, o está mandando la carta por la mano de un hermano llamado Silvano. Yo entiendo que Pedro está dictando y Silvano está escribiendo. Porque dicen que primero de Pedro es un griego, pero súper bueno. Pero segundo de Pedro es un griego no tan bueno. Bueno, yo no puedo testificar de eso, yo no leo el griego. Pero sí puedo decir que Pablo escribió Romanos con un hermano Tercio. Y aquí Pedro puede ser que escribió por medio de Silvano. Dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. ¡Qué lindo! Dice, esto es la verdadera gracia de Dios. Él acaba de hablar de sufrimiento, acaba de hablar de obedecer el Evangelio, acaba de hablar de ser obedientes a Cristo y a la verdad, y ahora dice, esto es la gracia. Entonces la gracia abarca la obediencia del ser humano. La gracia no es un plato gratis que tú entras y comes y se va y no era nada para ti. Sí, eso es más bien una cosa que Dios te ofrece, pero ahora que tú recibes la gracia, ahora tú tienes la responsabilidad de llevar el mensaje a otros, salvar a otros y vivir una vida santa delante de otros. Nos cuesta ser cristianos, pero vale la pena. Pedro en el versículo 13 dice, la iglesia que está en Babilonia. Bueno, esa frase, quiero decir que Babilonia fue destruido unos siglos antes de Pedro. ¿Recuerdan ustedes en el libro de Apocalipsis? Se usó esa frase Babilonia varias veces. Se usó eso. Si me acuerdo bien en capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia. Pero no está hablando de Babilonia, está hablando de Roma. Porque en el entonces cuando se escribió Apocalipsis y cuando está escribiendo a Pedro aquí, Babilonia ya había caído. Pero Roma no. Y Roma está haciendo gran esfuerzo de perseguir a cristianos. Y es posible que Pedro está en Roma, muy probable que está en Roma, porque va a mencionar en ese texto a Marcos, y Pablo también va a mencionar a Marcos en 2 de Timoteo capítulo 4, al fin de su vida, y parece que los dos están en Roma, y Marcos está con ellos, y no están en Babilonia. Pero, como quiera, dice, elegido juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Aquí tenemos salutaciones, Pablo a los hermanos, más bien Pedro, los hermanos y Marcos. Y ahora en el versículo 14, estamos llegando aquí al último versículo. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Ese beso de amor era practicado en el oriente,
Bueno, todavía se practica en muchos lugares. Pablo le llamaba un beso fraternal también. Otros ya le llaman un beso de un corazón puro. Entonces aquí vemos, paz sea a todos ustedes que están en Cristo. Dios ofrece paz, pero está esperando de nosotros amor. Dicen que los niños que nacen y que sus papás nunca los acarician, nunca los abrazan, nunca los besan, a veces se mueran por falta de cariño. Probaron eso en Rusia. En Rusia tenía un asilo de bebés. En un cuarto tenían bebés que les dieron de mamar en su biberón. Pero en otro cuarto, bebés también, las enfermeras agarraron a los bebés y les dieron su biberón. Los abrazaron. Los hablaron. Pero los otros bebés en el otro cuarto nomás les dieron de comer y cambiaron sus pañales y punto. Los en el primer cuarto que no recibieron abrazos, ni besos, ni palabras, la gran cantidad de ellos morían. Recibieron mismo alimentación. Pero ¿qué faltaba? Abrazos, besos, cariño. El ser humano necesita cariño, el calor de otra persona. Calor de cariño. Entonces es muy importante que demos cuenta de eso. Aquí estamos viendo un hombre que va a ser crucificado cabeza abajo. Pedro. Y dicen, cita aquí Juan capítulo 21, versículo 18b. Cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te enseñarán otro, te llevarán a donde no quieras. Cristo advirtió a Pedro que iba a morir en una forma que él no quisiera. Entonces es interesante que Cristo ya le advirtió a Pedro que iba a morir en una forma horrible. ¿Y nosotros? Bueno, no sabemos cuál será nuestro futuro. Pero sí tenemos una advertencia. Vamos a morir. ¿Qué dice Hebreos capítulo 9, versículo 27? Habla aquí de la muerte. En realidad está hablando de la muerte de Cristo aquí, pero dice, de manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Le toca a usted y a mí, Dios ya nos dijo. Pero sigue diciendo, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Pero aquí sigue diciendo, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Quieres saber qué va a pasar en el futuro? Ahí nos está diciendo. Cristo viene, va a salvar a los que le esperan. Y por supuesto, para esperar la venida de Cristo tenemos que vivir vidas santas. Bueno, hermanos, terminamos este lindo libro. Pedro nos advierta del peligro de afuera, sufrimiento por las manos de los líderes, los enemigos. Cuando llegas al segundo de Pedro, va a advertirnos de peligro de adentro, no de afuera, peligro de falsos maestros. Pero aquí nos está advirtiendo del peligro de afuera, atacando a la iglesia. Bueno, hermanos, vamos a mantenernos firmes, fuertes, bien establecidos en la fe de Cristo. Y si perdimos nuestras casas, nuestra salud, nuestro dinero, como quiera Dios está con nosotros. Dios sabe lo que necesitamos. Bueno, que Dios le bendiga a cada uno. Gracias, hermanos.